Wehrmachtbericht, 18 de abril de 1944. Cerca de Tarnopol, otras unidades de la guarnición lucharon según las órdenes para unirse a las fuerzas del ejército y de las Waffen-SS, que habían avanzado en duros combates de ataque y que recibieron un apoyo efectivo de la Luftwaffe. Con esto, la heroica lucha de la guarnición ha llegado a su fin. Durante 25 días de lucha encarnizada, fue abastecida por escuadrones de transporte aéreo, a pesar de la más fuerte defensa enemiga y con un sacrificio extremo. Resistió el asalto de una fuerza enemiga más de 10 veces superior, bajo el fuego más intenso de artillería y continuos ataques aéreos, y al mantener ocupadas a fuertes fuerzas enemigas, hizo posible el establecimiento de un frente defensivo sólido. Solo cuando la falta de municiones y agua hizo imposible seguir resistiendo, se dio la orden de retirada. Pero lo que en el informe de la Wehrmacht del 18 de abril sonaba como una gran muestra de responsabilidad por parte del alto mando, en realidad fue un encubrimiento vergonzoso de la verdad. Porque las unidades alemanas desplegadas en Tarnopol, con una fuerza de entre 4.500 y 5.000 hombres, no lograron retirarse, sino que fueron completamente aniquiladas, al grado de que se puede hablar de un mini Stalingrado. Tarnopil, en alemán Tanstadt, hasta 1944 conocida principalmente como Tarnopol y nombrada así por su fundador, el noble polaco Jan Amor Tarnowski, quien vivió de 1488 a 1561, se encuentra en el oeste de Ucrania, a orillas del río Serev. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, con el ataque de la Wehrmacht alemana a Polonia, en esta capital provincial ucraniana también vivía una gran cantidad de judíos, polacos y alemanes. Cuando el 17 de septiembre de 1939 el Ejército Rojo invadió Polonia desde el este, donde se encontró con la Wehrmacht en Brest-Litovsk, también se había apropiado de su parte del botín, según el Tratado Germano-Soviético de Fronteras y Amistad firmado el 23 de agosto de 1939, conocido como el Pacto Hitler-Stalin. Después de esto, comenzaron las deportaciones de la población polaca y una campaña de terror contra los ucranianos que habían apoyado a la llamada Organización de Nacionalistas Ucranianos. Esta organización era una organización nacionalista ucraniana, fundada en 1929 en Viena, bajo el liderazgo de Yevhen Mikhailovich Konovales, quien fue asesinado por el Servicio Secreto Soviético, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el 23 de mayo de 1938 en Rotterdam, y que buscaba la independencia de la Unión Soviética. Para poder entender mejor en qué situación histórico-política militar se encontraba Ucrania, vale la pena echar un breve vistazo al pasado, especialmente porque la historia cambiante de Ucrania sigue siendo un tema relevante hoy en día durante la guerra con Rusia. Entre 1764 y 81, la zarina rusa Catalina la Grande, nacida como Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst, incorporó gran parte de la Ucrania central al Imperio ruso. En 1783, después de la anexión de Crimea, comenzó allí una fuerte y forzada rusificación. Luego, en 1795, tras la tercera partición de Polonia realizada por Rusia, Prusia y Austria, la parte occidental de la actual Ucrania fue dividida entre Rusia y Austria. Como en toda Europa del siglo XIX, también en Ucrania surgió un auge del nacionalismo, donde especialmente la inteligencia local luchó por un renacimiento nacional y justicia social. La imagen muestra al poeta nacional ucraniano Taras Shevchenko, uno de los principales protagonistas del despertar de la conciencia nacional ucraniana. Mientras que las condiciones para tal desarrollo en el territorio austriaco de Galicia podían considerarse al menos moderadas, en la parte rusa, históricamente conocida como Pequeña Rusia,
Pequeña Rus o Rusia del Sur eran menos favorables. Así, la administración rusa incluso había impuesto una prohibición a todos los libros publicados en ucraniano desde 1776. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII comenzó la revolución industrial, que se intensificó aún más en el siglo XIX en Ucrania, al igual que en el resto de Rusia, este proceso empezó más tarde que, por ejemplo, en la mayor parte de Europa occidental, ya que en Rusia la servidumbre existió hasta 1861, mientras que, por ejemplo, en el Código General de Derecho prusiano de 1794 ya había sido declarada inadmisible. Sin embargo, no se debe pasar por alto que Ucrania, aparte de las minas de carbón en Donbass y algunas ciudades grandes como Odessa y Kiev, era en gran medida un país agrícola y de extracción de materias primas. Esta circunstancia también fue una de las razones de la opresiva pobreza, especialmente en la parte de Ucrania que hasta 1918 pertenecía a Austria, lo que llevó a cientos de miles de campesinos a emigrar a Canadá, Estados Unidos y Brasil, pero también a cientos de miles a Siberia y Asia Central. Ejemplo, cuando comenzó la construcción del ferrocarril transiberiano en 1891, Siberia tenía alrededor de 5 millones de habitantes, pero solo entre 1903 y 1914, alrededor de 4 millones de campesinos ucranianos se asentaron a lo largo de la vía, por lo que las regiones del Lejano Oriente, con una población étnicamente ucraniana, también fueron llamadas la Ucrania Verde. El 1 de agosto de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la parte austriaca de Ucrania, el territorio llamado Reino de Galitzia y Lodomeria, era leal al lado de Austria-Hungría, pero ya en la llamada Batalla de Galitzia, que duró del 23 de agosto al 11 de septiembre de 1914, perdió el noreste de Galitzia junto con la capital aquí mostrada, Leópolis, ante las tropas rusas. Pero cuando en mayo de 1915, con la derrota rusa en la batalla de Gorlice-Tarnów, comenzó su retirada, Ucrania, tal como la conocemos hoy, se convirtió en zona de guerra. Y cuando en 1917 el Imperio ruso colapsó, también debido a la cada vez más extendida Revolución de Febrero soviética, en Ucrania los combates se habían convertido en la Guerra de Independencia Ucraniana, en la que los activistas ucranianos estaban involucrados en 4 alternativas políticas. En el llamado Ejército Rojo de Obreros y Campesinos Bolchevique, en el Ejército Blanco que luchaba contra el Ejército Rojo, en el Ejército Negro Anarcocomunista o en el Ejército Verde, compuesto por partisanos que luchaban contra todos los bandos. Después de la Revolución de Febrero soviética de 1917, en los territorios ucranianos del Imperio ruso se estableció el llamado Consejo Central como órgano central de decisión, que el 20 de noviembre de 1917, tras la toma violenta del poder comunista ocurrida en octubre en Rusia, proclamó la República Popular de Ucrania y la declaró como un estado autónomo dentro de la República Soviética Rusa, lo que desde diciembre de 1917 llevó en territorio ucraniano a la Guerra Soviético-Ucraniana, librada entre los ejércitos de la República Popular de Ucrania y las fuerzas rojas rusas y ucranianas. Cuando a principios de febrero de 1918 las fuerzas bolcheviques conquistaron Kiev, el Consejo Central Ucraniano solicitó apoyo a las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, contra los bolcheviques, tras lo cual, durante la operación militar germano-austrohúngara llamada Faustschlag, que tuvo lugar del 18 de febrero al 3 de marzo de 1918, casi todo el territorio de la actual Ucrania cayó en manos de estas potencias. Eso llevó el 9 de febrero de 1918 a la firma de una paz separada con Ucrania, y con el apoyo de Alemania y Austria-Hungría, el 29 de abril, a la creación del efímero llamado Estado ucraniano. Sin embargo, después de que la suerte de la guerra se volvió en contra de Alemania y su aliado Austria-Hungría, la guerra soviético-ucraniana
terminó en abril de 1918 con la victoria bolchevique. Cuando en noviembre de 1918 las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría, tuvieron que rendirse y retirar sus tropas de Ucrania, tras disputas entre ucranianos y polacos por el control de la Galitzia Oriental. El 1 de noviembre de 1918 comenzó la guerra polaco-ucraniana, que duró hasta el 18 de junio de 1919 y que Polonia logró ganar. Después comenzó la disputa entre los beneficiados por la guerra por el ya mencionado Estado ucraniano, formado el 29 de abril de 1918 con ayuda de Alemania y Austria-Hungría, es decir, la parte austriaca de Ucrania, con el resultado de que los territorios del oeste de Ucrania pasaron a Polonia, Rumania y la Ucrania de los Cárpatos a la recién fundada Checoslovaquia. La Ucrania central, oriental y meridional pasó a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, fundada tras la Revolución de Octubre el 7 de noviembre de 1917, que luego proclamó su adquisición como la República Socialista Soviética de Ucrania el 6 de enero de 1919. Durante los enfrentamientos bélicos por el control de Ucrania, el país quedó devastado. Más de 1,5 millones de personas perdieron la vida y cientos de miles quedaron sin hogar. Cuando a partir de 1929 el dictador soviético nacido en Georgia, Iosif Djugashvili, quien desde 1912 llevaba el nombre de combate Stalin, el de acero, obligó a la colectivización de la agricultura con mucha propaganda sobre paisajes florecientes, también en el granero soviético de Ucrania, bajo el ex zapatero y ahora hombre de confianza de Stalin, el político Lázar Moiseyevich Kaganovich. Se produjo en Ucrania una hambruna probablemente provocada intencionalmente, conocida como Holodomor, que en Ucrania cobró entre 2,4 millones y hasta 7 millones de víctimas, según otros cálculos hasta 14,5 millones. También bajo estas impresiones, a principios de 1929, se fundó en Viena la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que en su lucha armada fue apoyada, entre otros, por la Reichswehr y el ejército de Lituania. En 1940, la Organización de Nacionalistas Ucranianos se dividió en dos facciones. En los melnikistas bajo Andriy Melnik y los banderistas bajo Stefan Bandera, quien fue asesinado en 1959 por agentes del Servicio Secreto Soviético en Múnich. Ambos colaboraron estrechamente con la Wehrmacht. Así, Bandera formó en 1941 los batallones Nachtigall y Bergmann para el alto mando de la Wehrmacht, en la sección de inteligencia bajo el almirante Canaris, y los melnikistas, en el verano de 1943. La 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS, la primera División SS de Galitzia. Por su participación en la guerra germano-soviética, se le prometió la independencia ucraniana al Ejército de Liberación Ucraniano, que llegó a contar hasta con 300.000 hombres y que se reclutó principalmente en la provincia de Galitzia, de mayoría greco-católica y occidental ucraniana. Sin embargo, esta independencia nunca estuvo realmente en los planes políticos de la Alemania nacionalsocialista, lo cual quedó muy claro en la dura política de ocupación alemana y en el hecho de que ya en julio de 1941 sus líderes, Melnik y Bandera, fueron enviados al campo de concentración de Sachsenhausen. Porque si bien en el verano de 1941 las tropas alemanas fueron recibidas con entusiasmo como libertadores en el oeste y centro de Ucrania, estos libertadores sí eliminaron el régimen soviético, pero lo reemplazaron por el sistema abstracto de la burocracia alemana, bajo el mando de Erich Koch, quien fue comisario del Reich en el Reichskommissariat Ucrania desde 1941 hasta 1944. Después de este realmente breve recorrido por la cambiante historia de Ucrania, ahora pasamos al 2 de julio de 1941. Ese miércoles, 2 semanas después del inicio de la Operación Barbarroja, el 22 de junio, unidades del 17º Ejército Alemán, bajo el mando del general de infantería Karl Heinrich von Stülpnagel,
entraron en Tarnopol. Allí, frente al edificio del tribunal y la prisión de la KGB en la calle Mikvich, encontraron los cuerpos de numerosos prisioneros políticos que habían sido asesinados por la policía secreta soviética antes de su retirada. Las masacres de los prisioneros ucranianos ocurrieron porque, debido al rápido avance alemán, no se pudieron aplicar las directrices soviéticas vigentes en ese momento, que ordenaban evacuar a todos los prisioneros de las zonas en peligro hacia el interior del país en caso de guerra. Después de que, tras el inicio de Barbarroja, soldados alemanes ocuparan prisiones cerca de la frontera y liberaran a los internos, según datos soviéticos, más de 13.000 enemigos de clase y elementos contrarrevolucionarios, como se les llamaba en la terminología soviética. El jefe del Servicio de Seguridad del Estado soviético, Lavrenti Beria, quien ya había sido responsable de la masacre de Katyn en Polonia en abril y mayo de 1940, donde fueron asesinados 22.000 oficiales e intelectuales polacos, emitió el 24 de junio de 1941 la orden secreta de liquidar sin excepción a todos los elementos contrarrevolucionarios entre los prisioneros. Esta orden fue entonces la señal para horribles masacres de varias decenas de miles de personas en la mayoría de las prisiones en los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Besarabia, que hoy es Moldavia. En Tarnopol y las comunidades vecinas, alrededor de 2.000 personas fueron asesinadas en parte arrojando granadas de mano a las celdas. La foto tomada el 10 de julio de 1941 muestra a los llamados alemanes étnicos identificando a sus familiares asesinados en la prisión de Tarnopol. Pero apenas se habían retirado las tropas de la Wehrmacht de Tarnopol. El 2 de julio llegó el Sonderkommando 4B, perteneciente al Einsatzgruppe C, bajo el mando del jurista SS Hauptsturmführer, es decir, capitán Günther Hermann, que con la ayuda de la policía ucraniana y la población local no judía, organizó pogromos entre el 4 y el 11 de julio, en los que cientos de judíos fueron asesinados. En los años siguientes de la guerra, Tarnopol se encontraba en la retaguardia, era un importante nudo ferroviario por donde pasaban varias rutas utilizadas para abastecer al grupo de ejércitos sur. El terreno alrededor de la ciudad es en su mayoría plano y solo está atravesado por algunas pequeñas colinas, bosques y pueblos. El río Seret y un lago pantanoso en sus orillas separan la parte principal de la ciudad de sus suburbios occidentales, Sakrovela y Kutskow. Un puente sobre un dique en la parte sur del lago conecta ambas partes. Por si acaso, la guarnición de Tarnopol había construido fortificaciones de campaña alrededor de la ciudad en un radio de 2 a 3 kilómetros. Sin embargo, no había un aeropuerto para la posible llegada de reservas, equipo militar, municiones o alimentos. Al igual que las demás tropas de ocupación alemanas en la retaguardia ucraniana, la guarnición de Tarnopol también había recibido apoyo del llamado Ejército Insurgente Ucraniano, el brazo militar de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, fundado en 1942. Porque cuando los líderes regionales de esa organización se dieron cuenta de las vacías promesas alemanas sobre la independencia de su país, lucharon como partisanos en parte también contra la Wehrmacht. Y solo en el otoño de 1943, alrededor de 1.500 soldados alemanes fueron asesinados. Si se observan las unidades y formaciones alemanas estacionadas en Tarnopol a partir del 22 de marzo de 1944, con una fuerza de entre 4.500 y 5.000 hombres bajo el mando del general de división Egon von Neindorf, nacido en 1892 en Coblenza. Estas consistían en una mezcolanza militar. He elaborado la lista según mi mejor conocimiento, aunque en principio todos los datos sobre la batalla de Tarnopol deben tomarse con cautela, ya que de los hasta 5.000 soldados, solo 55 lograron escapar del cerco, y después mucho de lo que se sabe se transmitió solo de oídas.
con los errores conocidos que eso implica. Y luego, los historiadores y periodistas también suelen copiar de otros y aceptar todo sin verificarlo. Cuando en 1944 la Wehrmacht fue empujada cada vez más hacia el oeste por el Ejército Rojo durante el transcurso de la guerra, el Estado Mayor del general von Neindorf tenía a su disposición, para la defensa de Tarnopol, el 22 de marzo de 1944, 2 batallones del Regimiento de Granaderos 949, bajo el mando del coronel Karl August von Schönfeld, nacido en 1892 en Schönebeck-Elbe. En el regimiento formado el 1 de diciembre de 1943, había principalmente soldados de 17 y 18 años de la clase de 1926 con entrenamiento básico reducido. Estaba subordinado a la División de Infantería número 359, formada el 11 de noviembre de 1943 en el campo de entrenamiento militar de Radom. El llamado Batallón de Fusileros DEMBA, de la llamada División Sombra DEMBA, formada en el campo de entrenamiento DEMBA en enero de 1944, a partir de la destruida 68ª División de Infantería, que debía servir para reforzar otras divisiones. El Batallón de Fusileros Territoriales número 543, formado en 1941 en Ingolstadt y compuesto por soldados veteranos o jóvenes heridos de guerra, con 4 compañías, con equipamiento y entrenamiento deficientes. El Batallón de Prueba 500, formado el 1 de abril de 1941 en Meiningen, no debe confundirse con los batallones de prueba con numeración de 9. Al formar los 500 batallones de prueba, en los que servían soldados de todos los rangos que, por ejemplo, habían sido castigados militarmente por ausentarse sin permiso o por robo o malversación, se estableció expresamente que el servicio en la tropa de prueba era un servicio honorable como cualquier otro servicio militar, y que las unidades de ninguna manera tenían el carácter de una tropa de castigo. Los restos del llamado Batallón de Alarma SS Mitschelling, que era el tercer batallón del Regimiento de Voluntarios SS-4, formado en julio de 1943 en Lemberg, de la 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS, la División SS de Galitzia número 1, siendo que la información sobre el batallón Mitschelling proviene de un informe soviético temprano y no está confirmada por otras fuentes. Un grupo de combate Grundmann, del tamaño de una compañía de alarma de la 8ª División Panzer y una compañía de alarma Vogel. La 4ª sección del Regimiento de Artillería 359, perteneciente a la División de Infantería 359, con Estado Mayor y 3 baterías, la 10ª, 11ª y 12ª, cada una con 3 obuses ligeros de campo de 10,5 centímetros y 8 obuses pesados de campo de 15 centímetros. Una sección de cañones de asalto con 9 cañones de asalto, una compañía antitanque con 6 cañones antitanque de 7,5 centímetros, modelo 77-38. En total, para la zona de defensa de Tarnopol, había 15 cañones antitanque disponibles, incluyendo algunos completamente obsoletos Panzerabwehrkanone 36, que debido a su poco potente calibre de 3,7 centímetros, los soldados también llamaban timbre del ejército. Una batería de artillería del Regimiento de Artillería, uno de la primera División Panzer SS Leibstandarte, con 6 piezas de artillería, ya sea con el obús, autopropulsado pesado de 15 centímetros Hummel, o el cañón autopropulsado de 10,5 centímetros, modelo 2, para obuses de campaña ligeros 18-2 Wespe. Los restos de la 4ª batería dañada del Batallón de Artillería Antiaérea del Ejército 284, con 3 cañones antiaéreos de 2 centímetros y 4 de 8,8. Aunque en todos los informes sobre este batallón de artillería antiaérea del ejército siempre se habla solo de 3 baterías. Finalmente, la 2ª compañía del batallón de ingenieros 359, propio de la división, así como otras pequeñas unidades. Este grupo heterogéneo de hombres curtidos en combate, viejos guardias territoriales, jóvenes de 17 a 18 años apenas entrenados,
soldados en periodo de prueba, el puñado de artilleros de la Waffen-SS, desde el principio sin grandes reservas de munición, especialmente para armas pesadas de artillería, se vieron ahora expuestos, a partir del 4 de marzo de 1944, a los ataques de grandes partes del 13º Ejército Soviético, compuesto por 4 cuerpos con 12 divisiones de infantería, bajo el mando del coronel general Nikolai Pavlovich Pushov, que durante la operación soviética Proskurov-Chernivtsi, del primer frente ucraniano, equivalente a un grupo de ejércitos, bajo el mariscal Georgy Zhukov, fue dirigido hacia Tarnopol. En la tarde del 7 de marzo, 3 ejércitos, el 60º, el 3º y el 4º de guardias Panzer, habían alcanzado la línea Tarnopol-Cherny-Ostrov, con lo cual también controlaban la importante línea ferroviaria Leópolis-Odesa. Pero cuando la resistencia alemana se endureció, Zhukov decidió rodear Tarnopol, marcada en verde, por el sur, y así aislar primero la ciudad. Cuando el 9 de marzo las primeras unidades blindadas soviéticas y la infantería entraron en Tarnopol, el grupo de Ejército Sur trasladó apresuradamente refuerzos reunidos a toda prisa a la ciudad, incluyendo algunos de los mencionados anteriormente en la formación de tropas, quienes lograron, tras intensos combates hasta el 11 de marzo, liberar las partes ocupadas de Tarnopol. La respuesta de Zhukov fue un bombardeo incesante de la ciudad con su artillería pesada. El 8 de marzo de 1944, una orden del Führer declaró a Tarnopol y a otros 28 lugares en el frente oriental como plazas fuertes o fortalezas, aunque en general estas fortalezas tuvieron poco impacto en el desarrollo de los combates. Porque muchas veces las tropas soviéticas simplemente ignoraban esas fortalezas al principio, o las destruían por completo con artillería y aviones de ataque antes de conquistarlas. Por lo tanto, estas llamadas plazas fuertes no eran más que un desperdicio de fuerzas, que luego hacían falta en otros lugares. En el caso de Tarnopol, que como se mencionó no contaba con un aeródromo de campaña, el abastecimiento mediante lanzamientos de bombas de suministros representaba una carga adicional para la ya golpeada Luftwaffe alemana, ya que el Ejército Rojo había establecido una defensa antiaérea tan fuerte en el cerco de Tarnopol que la Luftwaffe tenía que emplear primero cazas y bombarderos antes de que sus aviones de transporte pudieran lanzar bombas de suministros, o que, al amanecer y al anochecer, los planeadores de carga pudieran aterrizar. El miércoles 22 de marzo, el general mayor von Neindorf, quien fue designado comandante de la fortaleza, a pesar de reconocer lo inútil que era una defensa exitosa contra un enemigo que los superaba hasta por 10 veces, hizo que sus unidades, muy mezcladas en cuanto a capacidad de combate, se atrincheraran alrededor de la ciudad. Pero ante la situación desesperada, ya al día siguiente presentó una solicitud al Grupo de Ejércitos Sur, comandado por el general Feldmarschall Erich von Manstein, para una ruptura inmediata del cerco de Tarnopol. Pero, como era habitual en tales solicitudes, Hitler la rechazó categóricamente. Sin embargo, un ataque de socorro ordenado por el grupo de ejércitos hacia el sureste de Tarnopol, que se llevó a cabo hasta el 20 de marzo, logró proporcionar un pequeño alivio. Para ello, se desplegó el 48 Cuerpo Panzer, bajo el mando del general de tropas Panzer Hermann Balck, con la segunda división Panzer SS Das Reich, bajo el mando del SS Brigadeführer y general mayor de las Waffen-SS Heinz Lammerding, la 371, división de infantería bajo el general mayor Hans Joachim Bauermeister, quien falleció en 1950 en cautiverio soviético, así como la octava división Panzer, bajo el general mayor Gottfried Fröhlich, y la 19, división Panzer, bajo el general mayor Walter Denkert. Sin embargo, luego el 48, Cuerpo Panzer fue rechazado del 21 al 24 de marzo por el 60. Ejército soviético bajo el mando del general de ejército Iván Danilovich Chernyachovsky, quien cayó el 17 de febrero de 1945 en Prusia Oriental, con 11 divisiones de fusileros, una división de artillería y el 4
cuerpo Panzer de la Guardia. Con esto, Tarnopol, que ya se encontraba 20 kilómetros detrás de las líneas alemanas, quedó cercada por 4 divisiones de fusileros soviéticos, apoyadas por tanques, artillería y lanzacohetes. En consecuencia, el domingo por la noche, el 25 de marzo, a las 4:30, un grupo de combate reforzado de la 8ª División Panzer, dirigido por el coronel Werner Friebe, inició un ataque de socorro hacia Tarnopol. Para ello, Friebe tenía a su disposición el regimiento Panzer X, con un batallón de carros de combate Panther, así como el primer batallón del regimiento Panzergrenadier 8 bajo su mando, y, de la 9 División Panzer, el primer batallón del regimiento Panzergrenadier 74 también bajo su mando. Pero después de que se rompieron 3 posiciones soviéticas, el ataque alemán quedó atrapado en un fuego defensivo impenetrable de artillería soviética, cañones antitanque, morteros e incluso aviones de ataque terrestre, por lo que Friebe tuvo que cancelar el ataque y retirarse a su propia línea. Luego, el 28 de marzo, después de un bombardeo de varias horas, una división de fusileros soviética apoyada por tanques, artillería y aviones de ataque atacó al segundo batallón del regimiento de granaderos 949, que había sido reforzado con jóvenes reclutas, sufriendo graves pérdidas. 3 días después, el 31 de marzo, el Ejército Rojo rompió las débiles posiciones defensivas alemanas y redujo la zona de defensa urbana a un área de 1 kilómetro cuadrado. El 5 de abril, después de más bombardeos de varias horas y ataques constantes contra las tropas alemanas, cada vez más agotadas y diezmadas, pero que seguían defendiéndose desesperadamente, la artillería pesada soviética volvió a arrasar el paisaje de ruinas de Tarnopol, lo que provocó más graves pérdidas alemanas. Después de eso, comenzó una lucha despiadada de calle y casa por casa, hombre contra hombre, hasta que a los pelotones de infantería alemanes, a los cañones antitanque atrincherados y a los pocos cañones de asalto y vehículos autopropulsados que quedaban, se les acabó la munición. Para salvar lo que aún se podía salvar, el Grupo de Ejército Sur ordenó el 11 de abril un nuevo intento de rescate. Para ello, el comandante del grupo de combate reforzado al mando del Oberst Friebe tenía a su disposición 71 tanques y 27 cañones de asalto, principalmente de la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen, formada el 1 de febrero de 1943, bajo el mando del SS Gruppenführer y Generalleutnant de las Waffen SS Wilhelm Wittrich. Pero entonces, los tanques y granaderos de Friebe fueron detenidos a unos 9 kilómetros de Tarnopol, tanto por el intenso fuego defensivo soviético como por un puente destruido sobre el río Wasusa. Cuando los zapadores lograron terminar un puente durante los constantes ataques aéreos y el grupo de combate de Friebe pudo reanudar su ataque de socorro el día 16, ya era demasiado tarde para los defensores de Tarnopol. Ya no pudieron repeler el gran ataque soviético del 11 al 12 de abril. Es dudoso que el general mayor von Neindorf aún creyera en un giro favorable para él y los soldados sobrevivientes hasta ese momento. Sus mensajes de radio dicen otra cosa. 12 de abril, 21 horas con 25 minutos. La situación es sumamente desesperada. Ya no se pueden contener las brechas. Se ha perdido la comunicación entre las unidades. Se esperan consecuencias graves debido a la presión enemiga continua. Es crucial obtener asistencia antes de que sea muy tarde. Después de que el 13 de abril un nuevo ataque soviético dividió definitivamente la ciudad en 2 partes, en la noche del 13 al 14 de abril, bajo el mando del general, más de 1.300 soldados se reunieron con un tanque, 2 cañones de asalto, 2 cañones autopropulsados, un cañón antitanque y 2 cañones ligeros de infantería para intentar abrirse paso hacia Zagrovela. Otros 200 hombres se quedaron en la parte oriental de la zona de defensa para mantener ocupadas a las tropas soviéticas, pero durante la noche del 14 al 15 de abril fueron aniquilados, tras lo cual el Ejército Rojo
ocupó gran parte de Tarnopol en la mañana. Lo que sucedió durante el intento de ruptura de la ciudad solo puede imaginarse. En todo caso, al mediodía el grupo de ejércitos sur recibió el último mensaje de radio, según el cual el general mayor von Neindorf había caído en combate cuerpo a cuerpo. Fue condecorado póstumamente el 17 de abril de 1944 con las hojas de roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y ascendido a teniente general. Tras la muerte del general, el comandante del Regimiento de Granaderos 949, el coronel von Schoenfeld, asumió el mando de los restos de los aproximadamente 1.400 hombres agrupados en el cerco de Zagrovela. Luego, el 16 de marzo, a las 2 de la madrugada, con el valor de la desesperación, dos grupos de 700 hombres cada uno, exhaustos, sobrecansados, desde hacía días sin alimentación adecuada ni agua potable y en parte heridos, emprendieron la ruptura hacia el este y noreste. Pero, salvo 43 hombres que el 16 de abril a 15 kilómetros al oeste de Tarnopol, cerca del pueblo de Chodasho, se toparon con las avanzadas del grupo de combate Friebe, y 7 hombres que el 18, es decir, 2 días después de la ruptura, a 21 kilómetros al noreste, llegaron a las posiciones de la 357, a división de infantería. Todos los demás habían caído, incluido el coronel von Schoenfeld, quien fue ascendido póstumamente a general de brigada. Merecen una mención especial los aproximadamente 700 gravemente heridos, que debido a que las casas estaban construidas principalmente de madera, fueron alojados en los pocos sótanos disponibles y fueron abandonados a su suerte sin que se sepa qué fue de ellos. Tampoco deben ser olvidados los aproximadamente 16.000 soldados soviéticos caídos o desaparecidos, según estimaciones, que al igual que sus adversarios alemanes, habrían preferido morir de viejos en su cama de muerte natural antes que matarse entre ellos. Mientras que la batalla de Stalingrado de 1942 a 1943 ha sido descrita muchas veces, incluso llevada al cine, y aún hoy permanece en la conciencia de muchas personas, la batalla por la fortaleza de Tarnopol ha sido olvidada. Para las estadísticas, es simplemente una de las muchas batallas de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron entre 4.500 y 5.000 soldados alemanes, cuando la guerra para su país ya estaba perdida desde hacía mucho tiempo.